Shalom, shalom, buenas tardes, que el Eterno les bendiga, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de la Parashá semanal, la porción semanal de la lectura de la Torá aquí en Casa de Muná. Gracias a todos ustedes por ser parte de este ministerio de Raíces Hebreas. Estamos aquí en la hermosa ciudad de Rosario, en la República Argentina, saliendo a través de este medio en este tiempo como, nosotros solemos hacerlo generalmente todos los sábados, pero las circunstancias también nos han llevado a, a que esto, se dé de esta manera y aquí estamos tratando de seguir extendiendo el reino, tratando de seguir extendiendo la palabra, tratando de seguir extendiendo sobre todas las cosas el amor de Hashem hacia nuestras vidas y que muchos más puedan venir también a conocer raíces hebreas, a conocer la escritura desde su raíz y que dejemos de perdernos en cuanto a la instrucción que papá nos ha dejado, el legado que nos ha dejado. Y bueno, tenemos aquí, ok, está saliendo todo bien la transmisión. Sí, los hermanos ninguno me saluda. Shalom, Luquitas, que el Eterno te bendiga. Shalom, Lucas, a vos, a tu familia y a todos aquellos que se van a ir sumando a la transmisión en vivo. Hoy tenemos la porción de la Parashá Jeremot. Sabemos que viene esta semana de la misma manera que la anterior, también viene con la Parashá, vienen dos juntas, dos parshiot, dos secciones juntas, en las cuales esta semana también toca la porción de Kedoshim. Nosotros vamos a estar el día de mañana desarrollando la hermosa porción de Kedoshim para no mezclar los temas, aunque están intrínsecamente relacionados, no es que se mezclan, pero de esta manera tenemos la posibilidad de desarrollarla con mayor tranquilidad. Una sección un día, otra sección el otro. Si estuviéramos aquí en la congregación, lo hubiésemos hecho anoche viernes en la apertura de Shabbat, hubiésemos dado la primera parte y hoy, el día de hoy, hubiésemos dado la segunda, pero bueno, las cosas están dadas así, tanto en Argentina como en el mundo. Esperemos que esto pase lo más rápido posible para poder volver a reencontrarnos, cada uno en su congregación, cada uno en el lugar donde el Eterno lo ha puesto, sea fiel ahí en ese lugar, no se pierda, no se enfríe. El otro día compartía con los hermanos, el día jueves hicimos una linda reunión interna a través de Zoom, ahí podemos vernos, palpar un poco cómo están cada uno de ver un poco mejor el panorama. Así que tuvimos una linda reunión y bueno, animarle a usted, animarle que sea fiel en su ministerio, animarle que, como le comentaba a los hermanos, a veces es más fácil que 30 personas llamen a que uno llame a 30. A veces puede su pastor, puede su roe, puede su líder olvidarse de llamarle, se le pasó por alto, usted no sabe con las complicaciones que se puede estar encontrando. Entonces también sea condescendiente con su pastor o con su líder, envíenle un mensaje, pregúntenle cómo está, salúdelo, esté pendiente de él, así como nosotros también los tenemos a ustedes pendientes de nuestras oraciones e intentamos dar lo mejor de nosotros para que la congregación se mantenga firme, para que los hermanos estén ahí fortalecidos. Sabe que aquí en Casa de Muná tenemos una particularidad, ojalá que en muchos lugares se haya dado, que anhelamos que, como el Talmud tiene y cita una frase que es muy linda y dice, dale a una persona de comer, en este momento no me va a salir bien, lo tengo por ahí, pero como que al día de mañana tendrá hambre, pero si le enseñas a pescar, esa persona jamás volverá a tener hambre, o sea, siempre va a tener recursos. Y en Casa de Muná intentamos que la gente tenga sus recursos, intentamos enseñar la palabra, intentamos que ellos crezcan, no que estén pendientes de la fe de otro, no que estén pendientes de la oración de otro, no que estén pendientes de que otro le ponga las manos encima para sentirse mejor, sino por el contrario, que esa persona pueda
en circunstancias como estas, en las cuales no se puede congregar, no tenés quien te ore personalmente, quien te ponga la mano encima, uno pueda mantenerse en el camino y no desviarse y no enfriarse y no desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino que el estar establecido, eso hace que uno haga cimientos de verdad y pueda permanecer en circunstancias adversas. Así que bueno, con esta breve introducción y viendo que muchos hermanos, gracias al Eterno, se han conectado, gracias por compartir el video también, para que otros tantos también les pueda llegar esta palabra. A veces no sabemos cómo el Eterno va haciendo, que se extiende y se extiende, y eso es muy lindo para que otros también puedan venir a la luz de la Torá, nada más que para eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, le comparto para que aquellos que están ingresando ahora, Vaikra, libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Libro de Levítico 16.1, la porción de hoy terminaría en el 18.30. Obviamente que no vamos a leer todos los versos, pero sí que vamos a desarrollar también lo ha sido para mi vida. La parashá de hoy se llama Jereimot, que quiere decir después de la muerte. Después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Lo vamos a ver. Después de la muerte de los hijos de Aarón. Vamos a leer el 16, 1 y 2. Dice, habló el Eterno a Moisés, después, ahí está Jereimot, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Verso 2. Y dijo Adonai a Moshe, dile a Aarón, tu hermano, que no ingrese en todo momento al sitio sagrado, detrás del parójet, detrás de la cortina, frente a la cubierta del arca, para que no muera, pues en la nube apareceré sobre el arca. Así dice una linda versión de una Torá, que a mí me gusta mucho, que la utilizo mucho, y hay palabras que a nosotros se nos han escapado, se nos han ido bueno, justamente por las traducciones. Una es parójet, que es justamente, dice, el velo se rasgó. Bueno, ¿cuál velo? No existe tal formación de palabra, no existe la cortina, no es una cortina, no es lo que nosotros usamos en casa, es un parójet, el que dividía el sitio sagrado de el lugar donde estaba el arca y la divina presencia del Eterno, que justamente sale de ¿dónde? Ahí lo dice, en el verso 2 lo dice, sale del parójet. Del otro lado del parójet nos vamos a encontrar nada más y nada menos con el propiciatorio o la tapa del arca, o ahora le vamos a poner la palabra correcta también, le vamos a poner la palabra para que usted ya venga y comencemos juntos a restablecer un lenguaje que lamentablemente se nos ha escapado, que es el caporet, el caporet. Es lindo saberlo porque ahora lo vamos a ir desarrollando a medida que sigamos avanzando, pero vamos a detenernos un segundito aquí en el verso 2. Dile a Aarón, tu hermano, que no ingrese en todo momento al sitio sagrado, que no ingrese en todo momento. Entonces, para poder entender cuándo sí podía ingresar Aarón, cuándo sí y por qué el Eterno dice que no ingrese en todo tiempo, pero determinado día sí va a poder ingresar, yo voy a avalar que en ese día él ingrese, conforme a algunas medidas que le voy a estar poniendo en este momento. Y en el versículo 30, 16:29, ahí nos da cuándo es que Aarón sí podía entrar en el lugar sagrado, y será para ustedes este ritual una ley perpetua. Ahí. Y en el mes séptimo, en el día 10º de ese mes séptimo, día 10º, habréis de afligir vuestros cuerpos y además no haréis ningún. Y la palabra extranjero es la palabra ger. Ya sabemos que ger es aquel prosélito, aquel que se arrimó a la fe, aquel que provenía de descendencia gentil, no necesariamente un hebreo, pero que sí se había aferrado
a la tradición, al Dios de Israel que amaba y lo quería seguir, eso es un ger, eso es no es un extranjero, ¿ok? Es un prosélito, una persona que viene a la fe. Perfecto. Entonces, el día 10 del mes séptimo. ¿Qué hay el día 10 del mes séptimo? Lo vamos a poder ver claramente en Levítico 23, allí donde están todas las fiestas enumeradas. Ahí tenemos nada más y nada menos que el día de Yom Kippur o Yom HaKippurim. El día está traducido como el día de expiación, pero vamos a llamarle el día de la reconciliación. No el día de expiación, sino el día de la reconciliación. Según algunas traducciones también aparece como el día del perdón, el día de Yom Kippur, el día del perdón. Ok, 10 de Tisrei, mes séptimo. Le recomiendo a muchos, aquellos que les gustan las raíces hebreas, porque automáticamente surgen estas preguntas. ¿Y eso cuándo sería para nosotros? ¿Qué día es el día 10 del mes? Índole, descárguese un Luaj, un calendario hebreo, descárguese una aplicación que tenga un calendario hebreo. Hay miles y miles y ahí va a poder encontrar el paralelismo entre el calendario nuestro con el calendario hebreo y no se va a perder ninguna fiesta, ninguna celebración. Va a estar en el día correcto, a la hora correcta, donde papá nos cita, Mikra Kodesh. Así que eso es una recomendación para todos ustedes. ¿Por qué? Para que entendamos cuándo cae Yom Kippur o Yom HaKippurim. 10 días después nada más y nada menos que de Rosh Hashanah. ¿Qué hay en Rosh Hashanah? El año nuevo para el calendario hebreo, donde se celebra, donde hay el cambio de año. El 1 de Tisrei se celebra el año nuevo, celebramos la fiesta de Yom Teruah, celebramos también Rosh Hashanah, el cambio de año. 10 días después tenemos Yom Kippur y 5 días después tenemos Sukkot. Y después tenemos la fiesta de Shemini Atzeret. Así que ese es un mes plagado de bendiciones. Algo vamos a tocar al final. Vamos a tocar de por qué el Eterno nos puso en el mes séptimo tantas fiestas juntas. Y cada una de ellas, convengamos, ustedes ya lo saben, cada una de las fiestas del Eterno está relacionada íntimamente con el Mesías, Yeshua, porque esa es la idea en la cual nosotros nos basamos para poder predicar desde la Torá hacia el Nuevo Testamento o el Testamento de nuevo. A mí me gusta decirle el Testamento de nuevo, porque no tiene nada de nuevo, sino que está todo escrito allí en la Torá, en el Testamento de los antiguos. Mire, vamos a leer un poquito Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Dice la Escritura, pero si creyeran a Moisés, cuando nombra a Moisés, nosotros tal vez nuestra mente nos juegue una mala pasada y nos lleve físicamente a intentar saber cómo era Moisés. Pero en realidad lo que simplemente está diciendo es la Torá. Pero si le creyeran a la Torá, a los primeros 5 libros, en este caso, en este texto está diciendo, pero si le creyeran a la Torá, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Si no creen a sus escritos, si nosotros creemos que la Torá fue abolida, ¿cómo vamos a creerle a la palabra del Mesías? ¿Cómo vamos a creer que Él es? ¿Cómo vamos a predicar que de verdad Él es la resurrección y la vida? Que de verdad es Él el que fue anunciado desde tiempos antiguos, de verdad que Él es quien es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de este mundo. ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo se lo vamos a presentar a las personas si nosotros no creemos a la Torá de Moisés? Si nosotros despreciamos a la Torá de Moisés, ¿cómo vamos a ser los creyentes para presentar un evangelio consustancial, un evangelio que le caiga a la persona y le diga, hey, mire, usted estaba errando? ¿Conforme a qué? Conforme a lo que está escrito. ¿Cómo presentaban los apóstoles al Mesías? A través de y por medio de la Torá. No había un Nuevo Testamento desde donde predicar, sino que se presentaba al Mesías Yeshua desde la Torá, como él mismo lo dijo.
si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, pero si no creen a sus escritos. Y aquí es donde la gente se enoja y comienza a decir barbaridades, comienza a decir lo que uno quiere judaizar y demás, como si Yeshua hubiese querido judaizar a alguien, como si los apóstoles hubiesen querido judaizar a alguien, y no solamente entender que se los estaba trayendo a la fe del Mesías. ¿Desde dónde? Partiendo desde la base, desde la Torá. Entonces, cada vez que nosotros leemos una sección de la Torá, ¿qué anhelamos hacer? Presentarles a todos ustedes, a los miembros de Casa de Emuná principalmente, y a todos aquellos que están viniendo a la fe del Mesías, aquellos que están, mire cómo hago comillitas, ¿ok? Aquellos que nos están chusmeando a ver qué predican estos locos, a ver qué están diciendo, a ver si es verdad que se perdieron, a ver si es verdad que despreciaron la gracia y se volvieron a la ley. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Si alguien le dijo eso, mejor pregúntenos a nosotros que le vamos a saber responder. No ande diciendo cosas por repetir que usted no vio, ¿ok? Y aquellos que nos están viendo, les estamos presentando el Evangelio, pero a través del orden correcto, a través de lo que dijo Yeshua. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Entonces vamos a buscarlo a Yeshua en los primeros 5 libros. Eso es lo que tratamos de hacer sábado tras sábado. Y hay que esforzarse, hermanos, porque a veces parece difícil. Hay porciones de la Torá que son más difíciles que otras, y uno dice, ¿y acá dónde está? Y nos arrancamos los pelos, pero tratamos de encontrarlo. Y hay otra que está como una pileta cuando se desborda de agua, está Yeshua por todos lados, y esta porción es una de ellas. Esta para allá es una de esas. Está desbordado de todas las acciones y los ministerios y las formas diferentes en las cuales Yeshua aparece en esta porción. Así que vamos a estudiarla juntos y de la mejor manera posible. Y será para ustedes este ritual. Estamos hablando entonces de Yom Kippur, ¿ok? El día de Yom Kippur dejamos establecido, mejor dicho, el Eterno deja establecido que es el día en el cual se va a poder acercar nada más y nada menos que el sumo sacerdote detrás del parójed al lugar santísimo. Es el único día en el año en el cual se va a poder acercar a presentar sus ofrendas, a presentar sus korbanot y diferentes rituales que se hacían. Solo un día en el año tenía el permiso de poder entrar a ese lugar, al lugar santísimo. Ese día es el día más sagrado del año, sobre todas las cosas para el pueblo, para la nación de Israel. Usted sabe que en el mundo entero, cuando llega este día, cada sinagoga se llena de personas, se llena. O sea, el judío que no congrega nunca, el judío que es escéptico, el judío que es ateo, usted me va a decir, pero el judío que es ateo, sí, hay judíos que son ateos, pero déjeme decirle algo, el día de Yom Kippur todos se vuelven creyentes. El día de Yom HaKippurim, este día del cual vamos a comenzar a hablar y nos está relatando la Escritura, todo el mundo es creyente. El que no va nunca, el que critica al rabino, el que critica a los hermanos, ahí ese día, ¡boom!, se vuelca en masividad la gente a las sinagogas a presentar sus rezos, su ayuno, es un día de ayuno. Lo podemos ver también ahí en la Escritura, no es que están inventando. Todo el pueblo, está obligado a ayunar en señal de arrepentimiento y petición del perdón de los pecados cometidos contra el Eterno. En ese día son perdonados o no, los pecados que cometió la nación contra Hashem durante todo el año transcurrido. Es un día sumamente crítico para la nación, porque si el sumo sacerdote fallaba en su misión, el pueblo entero, la nación entera, no podía obtener el perdón de pecados, y eso traería graves consecuencias sobre toda la nación durante el año que comenzaba, porque dijimos que Yom HaKippurim es el día 10
del nuevo comienzo del año. Entonces, a partir de estos 10 días en adelante, es que el pueblo se estaba jugando su nefesh, su cabeza. Se estaba jugando lo que le iba a suceder, si iban a tener un buen año o un mal año. Si iban a tener un año perdonados o un año culpables. La sentencia fue, el juez bajó el martillo y dijo, culpable. Y déjenme decirle algo, la Escritura también enseña que el sumo sacerdote, si su ofrenda, si su corbán en ese año no era aceptado, no solo el pueblo no era perdonado, sino que en ese año, durante el transcurso de ese año, el sumo sacerdote moría. Literalmente, esto acá no hay, no está Steven Spielberg, o sea, no hay nada de fantasía. Literalmente el sacerdote moría, el Cohen moría. Y esto se dio, usted puede hasta chequearlo, si va a estudiar un poco, a ver, el Talmud también enseña que luego de la muerte de Yeshua, vamos a ser literal, por 40 años los sacerdotes fueron muriendo uno tras otro. 40 años en adelante, los sacerdotes fueron muriendo uno tras otro. Esto es impresionante, para que usted pueda ver la magnitud de lo que se está jugando este día. Las personas literalmente morían, los sumos sacerdotes morían, el pueblo no era perdonado, el pueblo quedaba expuesto a través del no perdón, de la no reconciliación del pueblo con Hashem. El pueblo quedaba expuesto a las miserias, a los ataques de los enemigos, a los constantes exilios, a las constantes guerras, hambrunas. Les venían todo tipo de tragedias. Entonces no era un día más, no era un día común en la nación. Hasta el día de hoy la tradición sigue manteniendo esta costumbre de que el día de Yom HaKippurim no es un día más, es un día hasta aquel que no... usted puede buscar a alguien en Facebook, alguien que generalmente pone cosas muy interesantes. Se llama, la página es una página, se llama Un Bakari suelto en Israel. Los lugares sagrados, muestra lugares bíblicos, aunque él no asista a ninguna sinagoga. Pero el día de Yom HaKippurim era el primero que estaba en la sinagoga. ¿Para qué? Pidiendo perdón por sus errores, por sus pecados, pero si después uno vive la vida que lleva siempre y no hay cambio, no hay transformaciones, no hay un verdadero arrepentimiento genuino, ¿cómo sigue la cosa? O sea, no se puede tomar a este día tan a la ligera como una mera religiosidad de ir al templo el día 10 de Tisrei a que Dios me perdone. Porque yo fui, Dios me perdonó. ¿Qué diferencia esa tiene con el católico que va el domingo a las iglesias? ¿Cuál es la diferencia? El que va a tomar la hostia y el vino y después su vida sigue de la misma manera todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Nada más que el católico lo hace todos los domingos y este lo hace una vez al año. O aquel que se va caminando hasta San Nicolás, ¿verdad? Aquí en Argentina tenemos, y aquí desde Rosario, sale la gente, camina hasta la Virgen de San Nicolás, 60 kilómetros. ¿Para qué? Para tener un buen año. Aquellos que van a San Cayetano, pedir pan y trabajo. ¿Cuál es la diferencia de aquel que hoy en día hace semejante burrada de ir al templo el día 10 de Tisrei, creyendo que Dios lo va a perdonar y no hay cambios en la persona? Bueno, me adelanté un poco en la prédica, pero venía al caso. Venía al caso entender que no solamente pasa, y aquellos que vienen a las raíces hebreas, aquellos que vienen al mesianismo, tienen que entender esta parte también, Tienen que entender esta parte, porque hay muchos que se me quieren hacer judíos y ven la santidad del judío. Vaya y mire bien. O sea, preste atención. Antes de hablar, primero preste atención. Y mejor quedémonos con el judío de judíos, con el que nunca falla, con el que nunca pecó, con aquel que nunca tuvo errores, que no tuvo pecado, que no cometió pecado, y sigamos sus enseñanzas. Sigamos, si usted quiere, sigamos su judaísmo, pero el suyo. El suyo, no el del rabinato, no el de la gente que ha nacido de un vientre judío, sino el suyo. El único que vale la pena seguir. Y aquí vamos adelante. Aquí seguimos.
16:2. Y dijo Moshe a Aarón, dile a tu hermano que no ingrese en todo momento, ¿ok? Que no ingrese en todo momento, ya lo vimos a esto, para que no muera. Esto es interesante, para que no muera. Aquí claramente el sumo sacerdote se les está indicando que se está jugando su vida. Pues en la nube apareceré sobre el caporet. Esto es interesante. Pues en la nube apareceré sobre el caporet. Entonces, si nosotros ponemos ahí las palabras correctas y nos preguntamos qué es el caporet, ¿qué es el caporet? Es nada más y nada menos que la tapa que cubría el arca, el Arón HaKodesh. La tapa se le llamaba caporet, pero más allá de que el término sea nuevo para nosotros y debemos incluirlo en nuestro lenguaje, quiero que usted me acompañe a Éxodo para poder entender un poquito mejor. Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Nos vamos a dar cuenta que el caporet es nada más y nada menos que el lugar de encuentro entre Hashem y el hombre. 25:22 de Shemot, de Éxodo, dice, allí me encontraré contigo. Y del sobre el propiciatorio, ahí aparece otra vez la palabra caporet, propiciatorio. Allí me encontraré contigo. ¿Dónde? Del sobre propiciatorio. Entre los dos querubines que están sobre el Arón HaKodesh, el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de dar contigo. Debemos entender que es nada más y nada menos que el lugar que nos encuentra, en el que Hashem nos demanda y nos quiere encontrar a nosotros. O sea, viene a ser el propiciatorio, viene a ser un mediador. Un mediador. De ahí voy a salir y de ahí me voy a encontrar con ustedes. Eso es lo que está diciendo en Shemot, en Éxodo. Y eso es lo que vuelve a repetirle a Moisés para que le diga a Aarón. Decirle a Aarón que ahí, cuando él esté ahí adentro, yo voy a salir de ahí y me voy a encontrar con él y le voy a dar los mandamientos para que le dé a los hijos de Israel. Le voy a hablar desde allí. Eso es precioso. Voy a leer primero de Juan, capítulo 2, verso 2. Verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Él mismo, esto es interesante, dice, Él mismo es la propiciación, Él mismo es el caporet por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él mismo es la propiciación, es la mediación para el encuentro entre el hombre y Hashem. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que aquí encontramos, comenzadita la para allá, ya encontramos que el caporet, la palabra esta que se nos ha extinguido de nuestro lenguaje, pero que la podemos volver a traer y a incorporarla para llamar las cosas como se deben llamar. El caporet es nada más y nada menos que lo que está diciendo primero de Juan capítulo diario de este momento para nosotros. Él es la propiciación. ¿Cómo le predicaba Juan a todos aquellos que lo estaban oyendo? Imagínense la cara de todas esas personas que estaban recibiendo este mensaje y no había ningún evangelio nuevo y no había ninguna cosa nueva, no había ningún pacto nuevo, no había nada. Lo único que había es a Juan disertándole un pasaje. Él es el caporet, Él es de donde sale la presencia y donde tenemos ese encuentro. El que nos está mediando en este momento, Él es Él, a Yeshua HaMashiach, el justo. Y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Maravilloso para que todos aquellos puedan acercarse. Para que no haya, como dice la Escritura, para Hashem no hay acepción de personas. Todos pueden acercarse a Él.
Todos pueden venir, pero ahora vamos a ver los medios por los cuales acercarse a Hashem. Verso 3, vuelvo para Vaikra, para Levítico 16:3. Con esto habrá de ingresar Aarón al sitio sagrado, con una res vacuna para Hatat y un carnero para Olá. Y un carnero para Olá. ¿Qué es Hatat y qué es Olá? Ya lo venimos viendo desde que comenzamos el libro de Vaikra. ¿Qué es Hatat y qué es Olá? La ofrenda Hatat o el Corbán Hatat es nada más y nada menos que presentado para o por nuestros pecados. Hatat, pecados. Olá, en cambio, Olá es para reconciliación. Lo hemos venido viendo desde que comenzó este libro y por eso necesitamos poner las cosas o llamar a las cosas por su nombre. ¿Cómo figura el verso 3? Dice, con esto entrará, así dice Reina Valera, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. No, vamos a volver a escribir ahí, tache, borre, escríbale al lado, hágalo de la manera en que a usted le convenga, pero vamos a entender juntos porque verdaderamente, humildemente lo decimos. Visto desde esta manera, desde esta óptica, con esta traducción, no se entiende lo que Hashem quiere hacer con el pueblo. No podemos llegar a la profundidad de lo que el Eterno está haciendo con nosotros, con su pueblo. Ahí no dice de ninguna manera para expiación, un becerro para expiación. Ahí dice una res vacuna para Hatat. Y luego dice, y un carnero para holocausto. No, tampoco. Ahí aparece la expresión nada más y nada menos, un carnero para Olá, Corbán Olá, ofrenda Olá. ¿Para qué es el Olá? Para la reconciliación. Dígame y sea sincero, si mirando usted su Biblia, usted puede llegar a la conclusión de que esa ofrenda es para reconciliarnos con Él. O que la ofrenda anterior es por causa de nuestros pecados, nuestras transgresiones. No hay manera de llegar a esa profundidad si no vemos qué es Hatat y qué es Olá en este caso. Pasamos al verso 4. De esta manera se tenía que presentar Aarón, con una túnica de lino sagrada vestirá, y pantalones de lino llevará debajo. Con el cinto de lino se ceñirá, y con turbante de lino cubrirá su cabeza. Ropas sagradas son. Y deberá lavar su cuerpo con agua antes de vestirlas. Antes de vestirlas. Así que dentro de estas especificaciones que el Eterno le está brindando a Aarón, el día 10 vas a poder entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo, del otro lado del Parójet. Y yo voy a salir del Caporet. Mire, estamos poniendo las cosas en orden. Y yo voy a salir del Caporet. Pero te tenés que presentar con una ofrenda Hatat y con una ofrenda Olá. ¿Ok? Y no te tenés que presentar con tus vestiduras sacerdotales. No. Te vas a cambiar la ropa y te vas a vestir de blanco y de lino. Punto. Es eso lo que Hashem le está diciendo. Te vas a tener que vestir de blanco y de lino. Impecable. Aarón se cambiará sus vestiduras. A Aarón se quitó el esplendor de las ropas sacerdotales por ropas de lino. Y esto inmediatamente nos va a llevar, o por lo menos así me trabajó y me ayudó Hashem, y me llevó a Filipenses capítulo 2. La carta a los Filipenses capítulo 2 verso 5. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que ¿qué? Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Aquí tenemos nada más y nada menos que el cumplimiento del verso 4 en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 4, cómo el sumo sacerdote se tenía que cambiar las vestiduras antes de entrar al lugar santísimo,
antes de hacer la reconciliación, antes de hacer la expiación, antes de que se presenten las ofrendas, primero se tenía que cambiar sus vestiduras y despojarse de su esplendor de sumo sacerdote. Tenía que despojarse a sí mismo de esas vestiduras y ponerse unas vestiduras de lino blanco resplandeciente. Y Filipenses, la carta a los Filipenses a través de Pablo nos enseña y nos dice, él se despojó a sí mismo. Este hombre se despojó a sí mismo, humillándose. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y humillándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso les decía que hay porciones en la parashá que nos cuesta mucho ver cómo explicamos, cómo traemos el mensaje de nuestro Salvador representado ahí en el pasaje de la Torá, pero en esta porción en particular, pero mire, tenemos para ser dulce, diríamos nosotros. Está por todos lados. Su profecía, su manifestación, lo que había de hacer, lo que había de acontecer, lo que había de pasar en la vida del Mesías, está explícito prácticamente en toda la porción de esta semana. Aquí lo vemos, que antes de venir a este mundo, Yeshua se tuvo que despojar de la gloria que poseía cuando estaba con el Padre, de la misma manera que Aarón, antes de ofrecer la expiación, antes de ofrecer la reconciliación, antes de ofrecer el hatat y el olá, antes de la muerte y antes de la reconciliación, tenía que despojarse también de sus vestiduras, hacerse humilde con sus vestiduras nuevas, pero blancas, resplandecientes, sin mancha, sin pecado. Recuerde, tal sumo sacerdote nos convenía, porque tal sumo sacerdote nos convenía, aquel que es alejado del pecado, que no tiene nada que ver con él, que es sin mancha, sin mácula, sin arruga. Apocalipsis, precioso todo lo que podemos compartir. Ese es nuestro Melech Haolam, ese es nuestro Rey, ese es nuestro también Salvador, bendito es su nombre. El lino blanco también está asociado con aquellos que vamos, y acá me estoy incluyendo y lo estoy haciendo adrede, lo estoy haciendo a propósito, porque yo no creo que en vano sea nuestro esfuerzo, yo creo que nuestro esfuerzo nos tiene que llevar hacia donde queremos ir, que es estar en ese gran día, en el día de la boda, estar en ese gran día. Así Él nos encuentre en este mundo en su segunda venida, o así nos encuentre en la resurrección de los muertos, pero estar en el día de la gran boda. El lino está asociado justamente con aquellos que vamos a estar en ese día. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista, y aquí aparece, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos. Y eso es lo que anhelamos, mis hermanos. Lo que anhelamos nosotros es poder cada día obrar de la manera en la cual nuestro Mashiach nos ha enseñado, en la cual nos ha dejado establecido. Eso pueden hacer, eso no. Ok, perfecto. ¿Por qué? No sé, pero yo sé que Él sabe. Si hoy no lo entiendo, sé que Él me dejó establecido el perímetro hasta donde yo puedo llegar y no traspasar para no transgredir. Y que mis acciones sean contadas como justas. Y que mis vestiduras cada día se sigan emblanqueciendo para que aquel día a mí no me sorprenda, sino que nos hallemos que estamos transitando no es en vano. Todo lo que nos pueda pasar alrededor, así uno se a veces nega y cada vez peor, no importa.
No importa, porque hay una luz al final del camino que sabemos que si seguimos por esta senda, Él es fiel y justo. Él no nos fallará, Él cumplirá su palabra, sus promesas. Él se sigue y continuará extendiendo su brazo para rescatarnos, para salvarnos. Recuerda a Kefas, recuerda a Pedro caminando, mojándose los piecitos ahí en el agua, aunque sea en manera de caricatura. Recuerde, la mano de Yeshua nunca se cortó. La mano de Hashem nunca se ha cortado para bendecir a su pueblo, para estar por su pueblo, para interceder por su pueblo, por sus hijos. Así que estamos transitando este camino maravilloso que Hashem nos ha permitido caminar. Vuelvo a Vaikra 16.5, Levítico 16.5. Gracias por sus mensajes, los hermanos que están allí conectados, me aparece acá sus notificaciones. No las puedo leer en este momento porque tendría que salir de la página, pero gracias también por compartir el video. Que el Eterno les bendiga, que estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo desde acá. Me encuentro solo y me dan ganas de abrazar a alguien. No sé si es porque extraño o porque me emociona, me pongo exultante cuando hay porciones de Parashá como esta en las cuales nuestro Salvador se encuentra de pie a pa, del principio a fin. 16.5 dice, y de parte de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 chivitos para Corbán Hatat. Aquí vuelve a aparecer, Corbán Hatat, ofrenda por el pecado. Vuelvo a reiterar, ofrenda por el pecado. Pero ahora, ¿quién la presenta? Los hijos de Israel, la nación. Y un carnero para Olá. Un carnero para Olá, reconciliación. A los hijos de Israel también se les demandó que presenten Corbanot, no solamente al sumo sacerdote. No solamente, antes lo que estuvimos viendo fue Aarón tenía que presentar para reconciliar su vida y para reconciliar su casa. O sea, ¿qué casa? La casa de Leví, sus hijos y todos los sacerdotes. Ahora el Eterno le está demandando al pueblo. El pueblo también tiene que presentar sus korbanot, sus ofrendas. Para Hatat, por el pecado, 2 machos cabríos. Y para reconciliación, un carnero. Y aquí nos vamos a quedar en los 2 machos cabríos un ratito. Un ratito nos vamos a quedar allí. Y vamos a leer a partir desde el verso 6 para entender qué son estos 2 machos cabríos que el Eterno les demanda al pueblo, a la nación de Israel. Verso 6 dice, y se acercará a Aarón, la res vacuna suya, y expiará por su persona y por su casa, por su hogar. Luego tomará los 2 machos cabríos, los 2 chivos, y los parará ante Hashem en la puerta del Ohel Moed, del recinto, del lugar santo. Verso 8, y hará Aarón con los 2 chivos un sorteo, para que uno sea ofrecido para Hashem y el otro quedará para enviarse a Azazel. Así dice literalmente. El otro quedará para Azazel. De los 2 machos cabríos, uno para Dios, uno para Hashem, uno para Azazel, para enviarlo. Algo que le tocó en suerte para ser ofrecido a Hashem, y lo ofrecerá y sacrificará como Corbán Hatat. Y lo ofrecerá como Corbán Hatat. Así que de los 2 machos cabríos, el que salió en el sorteo para Hashem, se queda allí, se queda en el templo, y ahora automáticamente pasa a ser Corbán Hatat, ofrenda por el pecado. Ese chivo moría por el pecado de la nación. Pero había otro que nos quedó ahí colgado hasta aquí, verso 10, y al otro chivo que le tocó en suerte ser enviado para Azazel, lo dejará vivo para reconciliar con él
ante Hashem y luego enviarlo al desierto. Y luego enviarlo al desierto. Así que primero ese chivo que le tocó en suerte ser enviado y arrojado. No quiero que se me pierda del hilo conductor. Uno de los dos chivos pasa al tabernáculo, al Mishkan, para ser ofrecido como ofrenda por el pecado. Korban Hatat. El otro que nos quedó, la escritura dice, al que le tocó ser Azazel, lo dejará vivo para reconciliar con él ante Hashem y luego enviarlo al desierto. Y ahí aparece el verbo, cuando usted va al hebreo, aparece el verbo lejaper. Lejaper es el que cubre, el que viene de la raíz kafar o kapar. Absolutamente cubierto de nuestros errores, transgresiones, pecados. Para ese chivo llamado Azazel, otro día tendríamos que hablar mucho de Azazel. Algo ya hemos visto el año pasado, hemos visto en Yom Kippur, en Yom HaKippurim, aquí cuando lo celebramos. Hay mucho para hablar de esta ofrenda, de este macho cabrío Azazel. A este se lo llevaba al desierto, lo vamos a parafrasear un poco ahora, se lo llevaba al desierto, se lo arrojaba por un despeñadero. Ese lugar que era un lugar desértico, inhóspito, ese lugar también se le llamó Azazel, de la misma manera que se le llamó al animal. Llévenlo a Azazel, lleven a Azazel a Azazel. Era un dicho común en la era ya no del Mishkan, no del Mishkan aquí en el desierto, sino ya una vez que estuvo el Bet HaMikdash, el templo, era muy común decir entre las personas, lleven a Azazel a Azazel. Había un lugar determinado donde ellos sabían que lo empujaban y lo tiraban por ahí y no había forma de que no muera. Se lo desbarrancaba literalmente al animal y no había forma que no muera. Hace no mucho tiempo hasta han filmado ese lugar. Es un lugar, debería verlo usted mismo con sus ojos, algún video que haya allí en YouTube, en algún lugar. Le voy a pedir después, una comisión al de un Bacari suelto en Israel, porque él subió también un video en su página de cuál es el lugar específico donde se arrojaba el animal. Para la celebración del año pasado de Yom HaKippurim, él subió un video de ese lugar. Se lo recomiendo para que lo vea y poder entender entonces que de estos dos machos cabríos, uno para ofrenda por el pecado, el otro, nada más y nada menos, que era para expiar, para cubrir, para reconciliar al pueblo ante los ojos de Hashem. Eso es precioso entender. ¿Por qué? Porque en este lugar estamos viendo, a través de este verso y a través de los machos cabríos, vamos a pasarnos al verso 21 y vamos a desarrollar esto y le vamos a dar forma. Y vamos a entender cómo nuestro Mashiach Yeshua también se involucra en los machos cabríos. 16, 21 y 22. Y apoyará a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo. ¿Cuál era el chivo vivo? El chivo Azazel. Apoyará a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del chivo y confesará sobre el sacrificio todas las transgresiones y todas las faltas cometidas por Israel, traspasándolas sobre la cabeza del chivito, para luego enviarlo por medio del hombre designado al desierto. Qué interesante. Le está haciendo como una transfusión de pecados. Le está transmitiendo a través de se me escapó ahora la palabra, de la imposición de manos. A través de la imposición de manos le está transfiriendo, traspasando todos los pecados de la nación al pobre animal. Todos los pecados de la nación. Yo no sé si alguien se acuerda
el Eterno me ayude a ver. Cuando el sumo sacerdote anuncia la muerte de Yeshua de una manera profética, aquí, capítulo 11 del libro de Juan, verso 50, verso 49, así vemos quién es. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Que un hombre muera por el pueblo, eso es lo que le sucedía a Azazel. Que un animal muera por el pueblo, por los pecados del pueblo, y no que todo el año, toda la nación esté padeciendo las plagas que podían venir, los ataques que podían venir, la hambruna que podía venir, que en realidad todo eso era el juicio de Dios sobre la nación. ¿Por qué? Por no haber sido aceptado el macho cabrío Azazel en Yom Kippur. Esto es tremendo, porque es profético lo que sucedió, lo que dijo Caifás, la misma escritura lo anuncia, y es lo que está pasando aquí en Yom Kippurim. El sumo sacerdote tenía que poner sus manos. Cuando ponía sus manos le transfería al pobre animal todos los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para que después tuvieran un buen año. Si el macho cabrío era aceptado, o sea, si al despeñarlo moría, porque si no moría el animal, el pueblo y el sumo sacerdote estaban en problemas. Esto es maravilloso de compartirlo con ustedes para poder entender que Azazel también representa a nuestro gran Mashiach, a nuestro gran Salvador. Que este macho cabrío, el que lleva los pecados de todo el pueblo, también es representativo de lo que dijo el sumo sacerdote Caifás en otro tiempo. Es mejor que muera un hombre y no que perezca toda la nación. Es mejor que muera un animal, parafraseándolo, que muera Azazel y no que perezca la nación. Es un deleite para mí compartir esto con ustedes. Es maravilloso que podamos sacarle el jugo a la Torá, que podamos sacarle el jugo a la Escritura y poder ver fehacientemente también con nuestros ojos que, como dijo el Señor y el Salvador, y lo vimos al principio, él mismo de su boca dijo: si le creen a Moisés, me van a creer a mí, porque de mí escribió él. O sea, me van a encontrar a mí a través de los escritos de Moisés y me van a poder conocer mejor, van a poder entender mejor mi ministerio, van a poder entender mejor por qué yo me quité las ropas, mis vestiduras, y me vine a este suelo de tierra para que podamos hacer la reconciliación. Porque es mejor que pague yo, es mejor que muera. Es maravilloso poder compartir con ustedes esto. Primero de Juan capítulo 1, verso 8. Y me voy a quedar un poquito aquí, porque cuando Aarón apoyaba sus dos manos sobre la cabeza del chivo, dice la Escritura, y confesará los pecados del pueblo. Y primera de Juan capítulo 1, verso 8, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos enseña? Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra limpiarnos es una linda palabra que la vamos a ver ahora a continuación. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? ¿Cuándo suceden estas cosas? Cuando nosotros confesamos el error, confesamos el pecado. Si no hay confesión, no hay perdón. Literalmente, si no hay confesión, no hay perdón. Porque si no hay confesión, quiere decir que nosotros no creemos que estamos en el error, no creemos que tengamos pecado, no creemos que hayamos faltado, no creemos
nosotros que en realidad necesitemos de Dios. Yo no le hago mal a nadie. Soy buena persona yo. Nunca maté a nadie, nunca le robé a nadie. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y salgo a trabajar, y si yo no trabajo a mí nadie me da de comer. ¿Usted ha escuchado esas expresiones alguna vez? Yo no necesito de nadie. ¿Usted ha escuchado esas expresiones cuando no hay confesión? Cuando lo único que hay en una persona es orgullo, soberbia. Eso es tremendo de entender, que cuando no hay confesión no hay perdón tampoco. Nosotros necesitamos confesar que le necesitamos a Él, que si no hubiese sido por Él, que si no hubiese sido gracias a Él, que si Él no nos hubiera escogido a nosotros, que si Él no nos hubiera amado primero a nosotros, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de confesar, de decirle que le amamos, que le queremos, que gracias. No podríamos si no fuéramos conscientes de que es todo por medio de Él y gracias a Él. Y gracias a Él. Si hoy nosotros estamos aquí parados es gracias a Él. Si hoy nosotros estamos pudiendo llevar este hermoso mensaje es por Él y gracias a Él. Todo es por Él, todo es para Él. Nosotros somos de Él, pero no tenemos ningún problema en confesarlo, que le pertenecemos a Él y queremos demostrárselo también con hechos. No solo de palabras, sino también con hechos, que le necesitamos. Así que si usted en este tiempo también está pasando algún tipo de esta confrontación interna, de que yo hago todo por mis medios, que yo esto, lo otro, y resulta que nos agarró una pandemia, nos dejó a todos en casa, nadie trabaja, y ahora uno no sabe qué hacer, y las cuentas siguen llegando, y los gastos se siguen generando, y ahora ¿dónde está el yo me levanto a las 6 de la mañana cuando la empresa está cerrada? Y si yo me gano el sustento de mi frente cuando no te pagan el sueldo, y ahora ¿será que tal vez más de uno se pudiera estar dando cuenta de que de verdad le necesitamos a Él? De que si no fuera por Él, de que si no fuese gracias a Él, de que en realidad sí, esta pandemia y nos dejó en casa y nos permitió ver la miseria humana que tal vez teníamos guardada adentro. Porque tal vez no fuimos capaces de extenderle la mano. No fuimos capaces de ponernos en el lugar del vecino que tal vez la estaba pasando mal. Por cuidar nuestra quintita, digamos, no fuimos capaces de fijarnos en el otro. Y nos reveló una pandemia, la miseria que teníamos dentro y nos creíamos buenos. Qué precioso sería que entonces nosotros dijésemos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora cambiemos. Ahora que nos demos cuenta, ahora cuando la vida vuelva a la normalidad, no volvamos a hacer la misma porquería que éramos antes. Cuando la vorágine de la vida nos lleve otra vez hacia los mismos lugares, no reaccionemos de la misma manera. No seamos ya de la misma forma, porque una simple cosa nos ha hecho dar cuenta de que no todo depende de nosotros. Del que a mí nadie me da nada, del que... ¿Sabe cuánta gente vimos que se tuvo que bajar del caballo? ¿Cuántas personas tuvieron que hacer una fila en un comedor comunitario porque no tenían un plato de comida sobre su mesa? Que esta pandemia los ha desnudado, hermanos. Los ha desnudado de pies a cabeza. De Dios y de que le necesitamos de verdad.
Aquellos que estamos con Él hemos tenido la gracia de parte del Señor de no estar pasando ese tipo de necesidades. Y nos hemos puesto en lugar de, y esto no es para que nadie se gloríe ni nada por el estilo, pero hemos podido ponernos en el lugar, acompañar, apoyar a la congregación, a los hermanos, a mis vecinos, al que pasaba, al que antes limpiaba vidrios en la esquina de las plazas y hoy ya ni eso puede hacer, imagínense cómo la estaba pasando esa gente. Y poder, ¿qué? Extender la mano. Si Hashem no nos dio riquezas para que nosotros seamos ricos, nos dio riquezas para que nosotros la compartamos con el que lo necesita. Pero ojalá pudieran entenderlos muchos más. Que todo lo que Hashem nos ha dado no es para que nosotros, no es para que, como yo le digo a mi abuela y le guiño el ojo, porque yo amo a mi abuela y le hago en forma de broma. No es para que nuestro colchón esté más alto y durmamos mejor, más cómodos. El dinero no es para eso. El dinero es para extender cuando hay necesidad y diga, acá estoy. Con razón el Eterno me había bendecido para que yo tome. La ley del Segol. Dar para recibir, para volver a impartir. No para guardar. No para hacer tesoros en esta tierra. Para volver a impartir. Para eso Hashem nos ha brindado el sustento para nuestras vidas. Ojalá muchos no vuelvan atrás, que esto les haya sido una lección de aquí en adelante, confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Seguimos adelante, nos vamos a ir ahora entendiendo el versículo 30 específicamente, 16:30 del libro de Levítico. Porque en este día, ¿qué día? En Yom Kippur o Yom HaKippurim, ya lo hemos visto, ¿ok? Dice la Escritura, porque en este día, Yehaper, expiará o reconciliará el Eterno sobre ustedes para purificarlos. Mire, utiliza casi la misma palabra que para limpiarnos de toda maldad. Acá utiliza para purificarlos de todas vuestras faltas ante Hashem, y quedarán ustedes purificados. ¿Cuándo quedaríamos purificados? Si todo el ritual que el sumo sacerdote hacía era acepto ante los ojos de Hashem. La palabra correcta, vamos a poner ahí, la palabra correcta es que gracias a todo este ritual nosotros vamos a volver a ser tahor, vamos a volver a ser aptos, vamos a estar habilitados para encontrarnos con papá. Dice la Escritura, sin santidad nadie le verá. Ok, si nosotros no tenemos la oportunidad de ser personas tahor, que es la palabra correcta, no le podremos ver. No tenemos forma, no tenemos chance. Para acercarnos a Él, necesitamos pasar por el Corbán, y ese Corbán nos al nivel en el cual nos vuelve a ser tahor, aptos, rehabilitados, reacondicionados para ver la santidad de Hashem. Si no, no hay forma. Usted no tiene chance. Así que hubiésemos necesitado confesar, ser perdonados, ser reconciliados para volver a estar aptos, rehabilitados. Mire todos los pasos que necesitamos. Esto es hacer una teshuvá completa. Reconocer, si no reconocemos, chao, no se puede empezar. Pero cuando reconocemos, somos perdonados, volvemos a ser reconciliados para estar aptos, para encontrarnos ahora sí con la santidad de Hashem. Y aquí voy a ir casi culminando, me quedan 2 temas por tocar. Es una porción muy linda en la cual hasta me puedo extender un poquito más, no porque estamos en el tema de la pandemia y hay que quedarse en casa, sino porque había mucho material, había muchas cosas lindas para compartir y poder entender también aquí. En la época del segundo templo, en realidad esto está de la época del primer templo, donde al animalito, a Azazel, se le ponía en uno de sus cuernos, al macho cabrío, se le ponía un pañuelito, una tela.
una tela que era color roja, pero a esa tela se la cortaba y se le ponía una al animalito y una se ponía en un lugar alto que había en el templo a modo de banderita. Esto para que usted lo sepa. Entonces, una vez que Azazel era llevado, se decía, y esto hasta ha quedado escrito en la Mishnah, ha quedado escrito en la Gemara, ha quedado escrito en el Talmud, que fehacientemente era así. El animalito, si era arrojado y moría Azazel, automáticamente el pedacito de tela roja que había quedado en el templo se convertía en color blanca. Esa era la señal de que el pueblo había sido perdonado, y ahí sí descorchaban vino, lejaim para acá, lejaim para allá, y el sumo sacerdote me imagino que hacía así, decía gracias a Hashem porque voy a tener un año más de vida, si no ese año él sabía que quedaba descalificado. Imagino solamente la situación, el alboroto del pueblo, la alegría del pueblo de saber que habían sido perdonados, la misma alegría que nosotros, ¿no? De saber que hemos sido perdonados. Nada más que eso se experimentaba una vez al año y nosotros la experimentamos día tras día. Pero cuando el pañuelito quedaba blanco, el pueblo ¡pum!, se regocijaba. Ahora qué bueno saber que desde la muerte de Yeshua hasta la destrucción del templo, se dice y se cuenta, y hay registros de ellos, obviamente que son los que están bajo llave, pero se dice que el pañuelito en ningún Yom HaKippurim más de ahí en adelante nunca más hubo una aceptación de Azazel para reconciliar, para perdonar los pecados de la nación. Miren qué tremendo. Miren qué extraordinario. Si la misma escritura o el mismo evangelio a nosotros nos enseña que Yeshua es nuestra expiación, que Yeshua fue una vez y para siempre, es nuestro corbán por excelencia. Yeshua es nuestro medio, Yeshua es nuestro método, Yeshua es nuestro proceso, el único que nosotros debemos hacer. Reconciliados para con Hashem, y ellos también, porque la escritura lo hemos leído antes, por nosotros y por el mundo. O sea que no había manera, basta de Azazel. Basta de querer estar esperando que se construya el tercer templo. Basta de decir que tienen a los levitas, que tienen la vaca roja. Basta, porque una sola vez y para siempre Él ya nos hizo aceptos para con el Padre. El sacrificio perfecto de Mashiach, el único Mashiach, ya vino y volverá. No es que estamos esperando la reconstrucción del sagrado templo y la reaparición de Mashiach, que sea prontamente en nuestros días, amén. No, ya vino, ningún tercer templo, aquí hay uno mayor que el templo, dijo mi Señor, mi Salvador. Y ellos lo pudieron ver con sus propios ojos, aunque todavía no lo aceptaron, pero que prontamente y en nuestros días puedan aceptar al Corbán por excelencia, a Yeshua nuestro Señor. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo para también nuestros hermanos que están allí en Eretz Israel. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Y termino con esto. La conexión que hay, la conexión única, maravillosa que hay entre Yom HaKippurim, lo que estamos viendo hoy, y Pesaj. Porque hay gente que me va a decir, pero hey, espere, Pastor, Roe, como usted, Rodrigo, a mí me da igual, ok, no me va a cambiar la vestidura. Jesús, Yeshua murió en Pascua, murió en Pesaj. Y ahora estamos viendo del macho cabrío Azazel, y estamos viendo del macho cabrío que murió dentro para perdón de pecados, y el que murió afuera del templo, el que murió adentro del templo y el que murió afuera del templo, para
como Azazel, donde llevó los pecados, los llevó lejos y se cubrieron los pecados de la nación. Pero, ¿cuál es la relación entre Pesaj y Yom Kippur? La relación es absoluta, la relación es íntima. El 10 de Tisrei, el 10 del séptimo mes, es cuando se realiza Yom HaKippurim, el 10 de Tisri. Y el 10 de Aviv, el 10 del primer mes, como dice la Escritura, es cuando se preparaba el Corbán Pesaj. Se elegía el Corbán Pesaj. Se veía que no tenga defecto. Se veía que tenga los kilos necesarios para que el 14, cuando iba a ser sacrificado, toda la familia pueda comer. Tenía que ser de un peso ideal. No tenía que sobrar nada. Recuerden que ellos debían comer y no debía sobrar. Eso en el Corbán Pesaj. Entonces, fíjense qué extraordinaria coincidencia, por decirlo de alguna manera, que el 10 de Aviv se relaciona con elegir el Corbán Pesaj. Elegirlo, no sacrificarlo, elegirlo. Y el 10 de Tisri, nada más y nada menos que se presentaban los Korbanot, Hatat y Olá, para perdón y reconciliación. Y ahí estaba el macho cabrío Azazel también. Y ahí hoy no me quise meter por ese lado, pero ahí tenemos a Yeshua también como el gran Cohen Hagadol, el gran sumo sacerdote. Bueno, tenemos tantas cosas, pero me voy a quedar con el lazo, la relación que hay entre la fiesta de Pesaj y la fiesta de Yom Kippur. El día 10, dijimos en Pesaj, se preparaba el corderito. El día 10 se realizaba la fiesta de Yom HaKippurim en Tisrei. Ya no en Aviv, sino en Tisrei. 6 meses de diferencia entre uno y otro. 6 meses de diferencia. Y dijo nada más y nada menos que y cuando venía caminando dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, dijo el Corbán Pesaj. He aquí el Corbán Pesaj, el que quita el pecado del mundo. Aquí el macho cabrío Azazel. Todo está resumido. Toda la Torah está resumida. Todos los sacrificios están resumidos. El Mishkan, el primer templo, el segundo templo, el tabernáculo que estaba en el desierto, todo está resumido nada más y nada menos que a Mashiach. Por eso la Escritura dice: todo es por Él y todo es para Él. He aquí el Cordero de Dios. El Corbán Pesaj. Perfecto, lo entendieron en el idioma en el cual ellos manejaban, en el lenguaje bíblico, se entendió perfecto. Este es el Corbán Pesaj, el que quita el pecado del mundo. Encima también es el macho cabrío Azazel, que extraordinario, con razón es el Mashiach. Y no solamente Juan el Bautista habló de esto, también Pablo habló de esto en Colosenses 1, 3 y 14. Dijo: quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención. ¿En quien tenemos qué cosa? La redención. ¿Dónde se ejecutó la redención? En Pesaj. En Pesaj se ejecutó la redención. Recuerden, una de las copas dijo: yo los redimiré. Y tomamos una copa. Y Pablo dice: en quien tenemos la redención. Estas dos fiestas están intrínsecamente relacionadas. No las podemos despegar. Se dan 6 meses de diferencia entre una y otra, pero están absolutamente, hay un simbolismo espiritual que lo supieron plasmar en la Escritura tanto Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista, imagínense todos sus discípulos y toda la gente que estaba alrededor entendiendo lo que Juan el Bautista estaba diciendo por abajo de la mesa, en forma de código. Este es nuestro Corbán Pesaj, pero este también es nuestro macho cabrío Azazel. El que perdona
y el que redime y el que perdona. El que redime y el que perdona. El que redime y el que perdona. Ese es el proceso. El que nos redime de nuestros pecados y el que perdona nuestros pecados. Y le agregamos en Yom Kippurim la reconciliación, porque así lo declara el texto. Así lo dice el texto. Verso 31 del libro de Levítico. El verso 31 del libro de Levítico en 16 dice: día de reposo es para ustedes y afligiréis vuestras almas, ese estatuto, perdón, el 30, porque en este día se hará expiación, ahí, porque en este día se hará expiación por vosotros y serán limpios, ya hablamos de eso, de todos vuestros pecados, de todos los pecados quedaban cubiertos. Ese es el proceso, redimir y expiar o reconciliar y perdonar. Redimir es salvar, redimir es liberar, redimir es recuperar, redimir es rescatar, redimir también es eximir a la gente a las personas ¿de qué cosa? De sus errores. Y ahí viene la expiación. La expiación, ¿qué es? Reparar, pagar y resarcir por el otro. Eso es lo que hizo Yeshua. Por nosotros, Él reparó, Él pagó y Él resarció el pecado que había entrado por un hombre, también por un hombre, también por nuestro Señor, también por nuestro Salvador ese pecado salió. Quiero dejarlos con esto. Tendríamos para hablar del mes de Aviv y el mes de Tisrei y llevarlo paralelamente. Tendríamos para hablar de la tribu de Yehudá, que representa el mes de Aviv, y de la tribu de Efraín, que representa nada más y nada menos que el mes de Tisrei, las dos casas de Israel. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Una es Pesach, la otra Yom Kippur. ¡Qué casualidad! Que una es Aviv, que quiere decir primavera, y la otra es Tisrei, que quiere decir, entre otras cosas, quiere decir fructífero. La primavera fructífera. En una tenemos un carnero, en Aviv tenés un carnero, pero en Tisrei tenés una balanza, porque dice que la Escritura que el Eterno nos pesará a nosotros en balanza para ver cómo estamos. Así que esto tendríamos para seguir sacándole jugo y jugo y jugo, pero como me dijo una vez el Rabbi, me dijo, una por año. Tenemos una oportunidad por año, así que guardate algo para el próximo. Y bueno, vamos a tratar de hacer eso. Creo que hemos visto entre nosotros, hemos podido ver la grandeza de la Escritura, hemos podido sacarle jugo a esta porción, de poder ver a Yeshua por un lado, por otro, de poder ver cómo Él mismo se desvistió, cómo se cambió las vestiduras, vino a este mundo, antes de cómo le dio las indicaciones a Aarón, donde, en este lugar yo me voy a encontrar con ustedes, en el propiciatorio, en el Caporet, y resulta que Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que Él es el medio con el cual nos podemos conectar con el Eterno. Hemos visto cómo Él también nos ha llevado a entender que es el macho cabrío, los dos machos cabríos, uno Hatat, perdón de pecados, el otro Azazel, se lo tiraba y se reconciliaban los pecados, pero no hasta que se presentaba la ofrenda olá, el carnero. Así que él también estaba ahí. Por eso Yeshua antes, en el instante antes de morir, dijo, consumado es. El carnero olá, el olor fragante, donde todo quedó encerrado y consumado a través de esa ofrenda olá. Hay cosas maravillosas y extraordinarias que hemos podido sacar. También anhelamos que sean enseñanzas de vida para ustedes, para que aprendamos a valorar más la Torá, para que aprendamos a amar más la Torá, para que dejemos o saquemos de nuestra boca palabras que la tradición nos metió. La ley pasó de moda, estás despreciando la gracia y tantas cosas que uno repite por ignorancia, que uno repite porque alguien me lo dijo.
y no ponemos nosotros nuestra vista ahora a entender que Yeshua también habló de estas cosas y dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes cómo van a tener vida eterna si no tienen la esencia. ¿Cómo me van a conocer si no tienen la esencia? ¿Cómo me van a creer si no le creen a Moisés? Y todas estas cuestiones que los que hemos venido a las raíces hebreas anhelamos que eso se extienda, que se extienda al norte, al sur, al oriente, al occidente, que le llegue a muchas más personas la luz de la Torá para poder entender el ministerio del Mesías prometido a su pueblo Israel, del Mesías Yeshua, y cómo Él en este día, a través de Yom Kippur, de esta enseñanza, sea una edificación para nuestras vidas, sea una edificación para nosotros. Les amamos, les bendecimos, gracias por estar con nosotros, y vamos a hacer una breve oración dándole muchas gracias al Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos ha brindado en este día. Nos quedaron el proceso de Teshuvá, muchas cosas para que podamos compartirla el próximo año, si el Eterno así lo permite. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias, Rey del Universo, por lo que tú nos has permitido compartir en esta tarde. Señor mío, anhelamos que sea una bendición para cada uno de los hermanos que estuvo pendiente, que estuvo escuchando. Aquellos, Señor mío, que aún nos escucharán luego, Padre, con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los días. Señor Rey del Universo, que pueda edificar sus vidas, Padre, que puedas tú elevarlos, Señor mío, al conocimiento. Padre, gracias te damos por lo que tú nos has brindado todo el día de hoy a través de tu bendita instrucción, de la revelación. Gracias porque te hemos sentido cerca, gracias porque hemos podido una vez más, con tu ayuda y la del Ruach HaKodesh, poder descubrir dónde nuestro Salvador está presente en la porción de este día. Padre, que cada una de las familias que ha recibido el mensaje, Señor, sean tocadas, sean transformadas, sean liberadas, sean sanadas, Señor, en sus corazones. Señor mío, te pedimos que, así como en un tiempo tú perdonaste todos los pecados de tu pueblo al aceptar el sacrificio de Mashiach, Padre, todos los que aquellos hoy quieran reconciliarse contigo, Padre, puedan confesar sus errores y tú les brindes la oportunidad también de ser parte del pueblo. Padre, tu palabra declara que Yeshua no solamente fue la propiciación por nuestros pecados, sino por la del mundo entero. Que tú puedas seguir añadiendo, Padre, a tu pueblo, aquellos que fueron esparcidos al norte, al sur, al oriente, al occidente. Que puedas seguir recogiendo a tu manada pequeña, Padre, desde los 4 puntos cardinales. Señor Rey del Universo, que podamos entrar a hogares, a casas que no son congregantes, aquellos que tal vez no sean creyentes, aquellos que tal vez sean también de nuestros hermanos de la casa de Judá y puedan aceptar que hay un único sacrificio que te ha sido acepto a ti, Padre, y por el cual nosotros podemos ingresar hacia tu santidad. Abba, te pedimos, Padre, que tú puedas a través de tu Ruach HaKodesh confrontar sus corazones, Señor mío, que puedan reconocerte como Salvador de sus vidas, como un día tú lo has hecho y permitido con nuestras vidas. Abba Kadosh Melech Haolam, te amamos y te bendecimos por los méritos de Yeshua, anhelando que cada familia, Señor, sea prosperada, bendecida, Señor mío, tú no les hagas faltar el pan sobre sus mesas, aún en tiempos difíciles y de escasez, Señor mío, para la economía mundial, en tiempos de recesión, tus suficientes de Yeshua nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Shabbat Tov, mis hermanos, que tengan una linda semana, pero el día de mañana, si el Eterno así lo permite, nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Mañana los voy a hacer madrugar. Mañana queremos levantarnos ya y poder compartir una palabra en la porción Kedoshim. Va a ser un lindo tiempo también para compartir juntos. Así que Hashem les bendiga. Shabbat Tov para todos. Shalom, shalom.